Estudiantes, muy buenas noches. Nuevamente estoy con ustedes. Esta vez vamos a tratar un tema muy importante, vivido hace poquísimos días. Hemos vivido la Semana Santa. Estamos en un tema de religión, momento de reflexión. Semana Santa es una fecha muy importante que no solamente se vive acá en el Perú, sino a nivel mundial. Entonces, vamos en esta oportunidad hacer una explicación bastante amena para que ustedes lo puedan entender. Veamos, Semana Santa. ¿Qué observamos en la imagen? Semana Santa nos viene a la memoria, nos viene a reflexionar la vida de Jesús, todo ese proceso que pasó él en su vida hasta su crucifixión. Semana Santa es el recuerdo de sus apóstoles, momentos que él vivió. Entonces, vemos en la imagen, tenemos acá a Jesús rodeado de un grupo de personas. Él les está hablando, les estará explicando la palabra de Dios. A través de su mensaje nos enseña cómo vivir, cómo amar a nuestro prójimo, cómo debe ser el ser humano. Él nunca nos enseñó, cuando estaba en vida, nos enseñó que nosotros debíamos de ser egoístas, debíamos de ser personas malas, codiciadores. No, nos enseñó la humildad, la paz, el amor. La Semana Santa es definitivamente una época muy sagrada del año, porque es el momento en donde conmemoramos y recordamos la última semana de la vida de Jesús. Por eso en Semana Santa nosotros recordamos lo que se dice, la vida, pasión y muerte de Jesús. La Semana Santa en la iglesia cristiana es la semana entre el Domingo de Ramos y la Pascua. Importante por ser un tiempo de devoción a la pasión de Jesucristo. Ustedes habrán observado a través de los medios de comunicación una serie de películas que se pasaron, sobre todo el día viernes, donde habrán podido observar la crucifixión de Cristo, ¿no? Entonces fue bastante triste y eso fue real. Entonces decimos que es una semana de reflexión. Domingo de Ramos. Primero comenzamos con Domingo de Ramos. Domingo de Ramos recordamos a Jesús cuando ingresa a Jerusalén. El pueblo lo acompañaba con palmas. Nos dice la historia que él iba montado en un burro, lo vemos en la imagen, ¿no? Y luego decimos que el Domingo de Ramos es el día en que los cristianos conmemoran la entrada de Jesús en Jerusalén y su aclamación como el Hijo de Dios. Todas las personas estaban muy contentas, muy alegres, con sus palmas. Y luego vamos al Jueves Santo, donde se realiza la última cena. Vemos en la imagen Jesús rodeado de un grupo de personas. Este grupo de personas es lo que él lo llamó sus apóstoles. Sus apóstoles. Pero sabemos también que entre el grupo de personas que él eligió, uno de ellos lo traicionó, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Que fue la última ocasión en la que Jesús de Nazaret se reunió con sus discípulos para compartir el pan y el vino antes de su muerte. Y vemos acá un Jueves Santo, el lavado de los pies. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué lavó los pies? ¿Qué significado tiene eh, ese acontecimiento? Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó. O sea, se lo puso en su hombro y puso agua en un lebrillo, en una tazona, y lavó los pies de sus discípulos. Ya, ahí vemos que le está lavando los pies
¿no? A uno de sus discípulos. Este acto fue una muestra de servicio y humildad. Ah, la humildad. Nosotros debemos ser sencillos, debemos ser humildes. Una persona puede tener poco dinero, mucho dinero, pero debe ser humilde. No debe ser soberbio, no debe ser egoísta, no debe ser malo. Y el Viernes Santo recordamos nosotros la crucifixión y muerte de Jesús. Acá vemos en la imagen Jesús crucificado, ya no estaba solo, había dos personas que también lo crucificaron en ese momento, ¿no? Fue bastante triste. Ahí vemos en la parte derecha inferior a un soldado romano con su lanza, ¿no? El momento que vivimos con honda tristeza. Entonces, llegados al lugar llamado La Calavera, ese lugar se le llamó La Calavera o Calvario, le crucificaron allí a él y a los dos malhechores. ¿Qué cosas son malhechores? Malhechores son las personas que han cometido algún delito. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Se dirigían a todas las personas que estaban ahí escuchándoles, observándoles lo que había pasado ese acontecimiento. Miren, con todo lo que le habían hecho a Jesús, le escupieron, lo golpearon, lo trataron muy mal, hasta sus mismos apóstoles lo desconocieron. Pero él dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Palabras tan sencillas y tan profundas y reflexivas. Entonces llegamos al domingo de resurrección. Y domingo resurrección. Sabemos de que Jesús al tercer día resucitó. Resucitó, ¿no? El domingo resurrección o de Pascua también es la fiesta más importante para todos los cristianos. Ya que con la resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido. Entonces, en el mensaje de Semana Santa, vividos en estos días, no solamente acá en Perú, en todos los países del mundo, en países cristianos, en todos los países, es tan grande el amor que nos tiene Dios, que mandó a su Hijo Jesús para que nos enseñara cómo tenemos que vivir. Nos enseñó a través de las parábolas, nos enseñó que debemos de practicar el amor al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Para mí el prójimo son ustedes. Que no debemos de ser egoístas, no debemos ser malos, debemos practicar el bien, ser buenos con todos, ¿no? Eso ya vamos a ir estudiando poco a poco, ya utilizando la Biblia, sobre todo la parte reflexiva, las enseñanzas. Las parábolas vamos a aprender mucho. Entonces, Jesús con su vida nos enseñó a vivir y amarnos como hermanos, a ser solidarios, amar al prójimo, a ser humildes y ayudar al que necesita. Ayudar al que necesita. La Semana Santa, pues chicos, una semana de reflexión en familia para analizar cómo estamos viviendo. Y ahora más que nada, en estos días que nos estamos quedando en casa, debemos de conocernos más, practicar lo que Jesús nos enseñó, el amor al prójimo, la solidaridad. ¿Ya? Practicar lo que Jesús nos enseñó. Entonces, también ustedes van a hacer algo en su casita. Acá viene una tareita. Dice, en tu cuaderno, vas a dibujar o pegar los episodios que Jesús vivió en la Semana Santa. Ya, no solamente lo que acá te estoy mostrando brevemente, sino que tú lo puedes hacer de lo que has observado en las películas, de lo que tus padres te han comentado en casa. ¿Sí? Y lo vas a explicar brevemente cada uno de ellos, tal vez un dibujo, dos dibujos, lo que ocurrió. Lo vas a hacer en tu cuaderno, ¿correcto? En la número 2,
Dice, con tus padres, leer el mensaje de la Semana Santa, analizar juntos y responder la pregunta. Esto no lo vas a escribir en el cuaderno, pero entre ustedes vas a preguntar a tu mamá, ¿por qué celebramos la Semana Santa? ¿En todos los países se celebra igual? ¿Siempre se tiene la misma costumbre? ¿Por qué ahora no podemos salir? Todos los años se reúnen en las iglesias. Algunos tienen la costumbre de ir a hacer peregrinaciones. Ahora no. Entonces, momento que también en casa se comuniquen, los padres expliquen a sus hijos. En la número 13, vas a escribir 5 buenas acciones que realizaste en estos días en familia. Debemos realizar buenas acciones. Te pongo como ejemplo. Yo saludo a las personas, es una buena acción. Trato bien a mis seres queridos, mi esposa, mis hijos, son buenas acciones. Si voy a hacer alguna compra, gracias, una buena acción. Tú como hijo o como hija, ayudaste a tu mamá en los quehaceres de la casa, son buenas acciones. Saludos a tu familia, son buenas acciones. De repente haceste tu cuarto, son buenas acciones. Cumpliste sus tareas, son buenas acciones. Así podemos ir haciendo una relación de buenas acciones con la ayuda de tus padres que te van a ir ayudando, las buenas acciones. Y esto sí lo vas a ir escribiendo en tu cuaderno, ¿ya? Con el título, pues, de la Semana Santa. Ya, chicos, así de esta manera nosotros vamos a ir trabajando esta fecha tan importante. ¿Correcto? Ya, chicos, nos vemos en la próxima clase.